Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en su programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy tenemos un tema muy relevante porque pues de pronto nos divorciamos y no sabemos qué hacer con nuestros inmuebles y por ese motivo tenemos aquí a la doctora Paola Vanessa Nava Calvo que aceptó nuestra invitación para que nos hable pues muchísimo de este tema tan importante. No, pues muchísimas gracias. Al contrario, es un honor estar aquí en tu programa, ¿no? Que también ya sigo puntualmente porque son buenísimos los tips, ¿no? Efectivamente, el tema de qué va a pasar después de que me divorcio con los inmuebles, ¿no? Aquí es muy importante, primero pues hay que ver si me casé por sociedad conyugal o si me casé por bienes separados, ¿no? Si me casé por sociedad conyugal, pues todos los bienes inmuebles que estén dentro del matrimonio es 50 y 50%. Y aquí me gustaría precisar algo más. Puede ser porque ahora en la mayoría de los juzgados en materia de lo familiar nos llega a solicitar las capitulaciones matrimoniales. Muchos no saben ni siquiera qué son las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Pero precisamente son todos esos acuerdos a los que llega uno al momento de casarse. Puede ser que dentro de esas capitulaciones hayamos incluido para la sociedad conyugal inmuebles que adquirí antes del matrimonio, ¿no? Entonces, solamente ese sería un caso excepcional, ¿no? Y justamente en ese tema, cuando nosotros como inmobiliaria vendemos un inmueble, ¿no? Y de pronto las personas pues omiten, ¿no? Este régimen matrimonial por el cual se casaron y venden el inmueble, ¿no? Pareciera que pues no hay implicaciones, pero el día de mañana sale un tercero y dice, ¿sabes qué? Yo sí me casé y yo necesito, ¿no? Entonces ahí, ¿qué implicaciones justo jurídicas tiene cuando yo a lo mejor vendí, ¿no? Diciendo que yo era soltero y realmente fui casado por sociedad conyugal, pero no exhibí mi acta de matrimonio? Ahí, ¿qué podría pasar en la venta de un inmueble para que las personas, bueno, estén como muy al pendiente de ese aspecto? Es que ahí la gente miente cuando adquiere y cuando vende, ¿no? Muchas veces adquieren la propiedad diciendo que son solteros, ¿no? Cuando en realidad son casados. ¿Qué implica? Pues cuando tú compras o vendes, pues tienen que firmar ambas partes, ¿no? Obviamente si tú mientes, pues estás cometiendo un delito, ¿no? Y la contraparte pues puede denunciar ese delito y bien, pues exigir, ¿no? Esa otra mitad que le corresponde, ¿no? Entonces, porque el hecho hasta que tú vendas, ¿no? Y pienses que ya no pasa nada, bueno, pues la contraparte también puede pedir la rendición de cuentas de esa sociedad, porque muchas veces la parte que acumula riqueza, y quiero decir la parte que acumula riqueza, porque si bien es cierto en la mayoría de los casos en nuestra sociedad, quien acumula la riqueza es el hombre, también ya hay matrimonios en los cuales quien acumula la riqueza o gana más es la mujer, ¿no? Bueno, pues aquí la parte que acumula la riqueza, pues está obligada, obviamente, no solamente cuando hay sociedad conyugal, a respetar ese 50%. También tras el divorcio, aunque te hayas casado por bienes separados, también estás obligado, ¿no? A dar hasta un 50%. Pero aquí la palabra clave es hasta un 50%. Porque la norma dice eso, ¿no? Pues, que tienes derecho a la parte que no acumuló riqueza y que se dedicó preponderantemente al hogar, o otra palabra clave, preponderantemente al hogar, porque hay veces, no, pues sí, ella siempre trabajó, vendía productos por catálogo, ¿no? tenía un trabajo de medio tiempo, pues sí, porque muchas veces la mujer consigue trabajos con menos remuneración que le permitan cumplir con su rol de ama de casa y cuidado de los hijos. Entonces, por eso hay este criterio que habla de preponderantemente al hogar. Entonces, la parte que no acumuló riqueza, aunque te hayas casado por bienes separados, pues tiene derecho a una indemnización
hasta el 50%. No quiere decir que sea el 50%, dice hasta el 50%. Esto quiere decir, pues puede ser un porcentaje de 5, 15, 20, 30, hasta un 50%. ¿No? Y bueno, hablando justamente de este 50%, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, es tu simiente, ¿no? Y que vende los inmuebles y hay una implicación y pues sí tiene un tema. Pero si el día de mañana yo vendo un inmueble y digo, me acabo de divorciar, ¿qué documento me tendría que acreditar a la notaría o a nosotros como inmobiliaria para que a lo mejor, si está divorciado, debe de haber una anotación marginal para que estos inmuebles, bueno, ya estén, o sea, como fuera de la sociedad conyugal? ¿Cuáles serían? Fíjate que tú acabas de decir algo. Una vez que se divorcian, precisamente aquí en la Ciudad de México, se gira del juzgado de lo familiar, se gira un oficio al registro civil para que en el acta de matrimonio se haga una inscripción, ¿no? Al margen de que ya se divorciaron. ¿Por qué hago énfasis aquí en la Ciudad de México? En otras entidades federativas te entregan un acta de divorcio, ¿no? Entonces muchas veces cuando hacen un trámite dicen, bueno, pero es que, ¿y tu acta de divorcio? Acta de divorcio, no, aquí en la Ciudad de México no existe un acta. Ah, bueno, perdón, hay un caso excepcional en el que sí hay un acta de divorcio. ¿Y cuál sería? Los divorcios administrativos. Ok. Cuando hay un divorcio administrativo, el divorcio administrativo no se lleva ante el juez de lo familiar, se lleva ante el mismo juzgado, ¿no? El juzgado del registro civil. Entonces el juzgado del registro civil no te va a dar una sentencia, te va a dar ¿qué? Un acta de divorcio. ¿Y esa acta para después hacer esta anotación original la tienes que llevar? ¿O no, porque ahora tú tienes un acta de divorcio, ¿no? Okay. Entonces, por eso es que hay que ver también qué es lo aplicable, ¿no? En cada entidad federativa. Voy a poner otro ejemplo. Resulta que en Michoacán ahora existe el divorcio notarial, ¿no? También en Ciudad de México y en el Estado de México puede haber. En el Estado de México, exactamente. ¿No? Ya con las nuevas reformas, ¿no? De noviembre del año pasado, el Estado de México también ya es posible. ¿También Ciudad de México? Y no, en la Ciudad de México todavía no tenemos divorcio notarial. Okay. En el Estado de México sí, y en Michoacán, ¿no? Entiendo que una vez que esto se empiece a multiplicar en las diferentes entidades federativas, vamos a tener esa opción, ¿no? Que exista un divorcio notarial. De todos modos, el divorcio notarial, el divorcio administrativo, tiene que tener un comprobante, ¿no? Y ese comprobante tiene que ser forzosamente del registro civil, porque atendiendo también a lo que marca nuestro Código Civil, la única autoridad, ¿no?, que puede emitir documentos respecto del estado civil de las personas es el registro civil, ¿no? Y hablando justo de eso, o sea, de pronto pues yo me divorcio, ¿no? Y pues ya tengo esta anotación o de pronto en mi acta de matrimonio aparece que ya estoy divorciada, pero tengo yo un inmueble y quiero que nos hables un poco de la disolución de la sociedad conyugal, porque a lo mejor ya había 2 o 3 inmuebles en la sociedad y yo me quedé uno, tú otro, etcétera. Sin embargo, pues si no hay como pues el 100% de la propiedad lo tiene la persona, pues no puede vender el inmueble porque está como a la mitad. Entonces, platícanos un poco a toda nuestra audiencia qué es esta disolución y cómo puede ya después como hacer una sola propiedad la persona y pues venderla sin ningún problema. Así es. Mira, si hay un convenio celebrado por las partes, ¿no? En ese convenio, pues, especificaron si van a vender ambos y cada quien se queda con un 50, o bien si hay varias propiedades, hay veces en las que dicen, bueno, Matilde se queda con estas propiedades y el ex se queda con estas tantas. Entonces, ese convenio está en una sentencia. Esa sentencia es la que lleva uno con la notaría para decir que la única propietaria soy yo, porque aquí está mi convenio de divorcio. Pero puede ser que no nos pusimos de acuerdo. Entonces, vía incidental, ¿esto qué quiere decir? Como un juicio dentro del juicio principal, ¿no? Ambas partes pues pueden promover, puede ser que de manera conjunta o de manera separada, la disolución, ¿no?, de la sociedad conyugal. Y ahora sí, ahí, si otra vez, si se ponen de acuerdo, bueno, habrá un convenio. Y si no, va a haber una sentencia en el que el juez va a decir cómo van a quedar las propiedades. Y esa sentencia
hay que llevársela a la notaría y decir, mira, aquí quedó que esta es mi propiedad o que, porque luego pasa que es tanto la deuda que se tenía del crédito hipotecario, del mantenimiento, porque también ahora con las deudas del mantenimiento estratosféricas, pues también hay esa posibilidad de decir, pero todo esto se debía, yo lo pagué y entonces el 50% de él también ya me lo debe, entonces soy dueña. Todo eso pues tiene que venir en una sentencia. Sobre todo esta parte que dices de la sentencia, que justo para toda nuestra audiencia, que no nada más se quede con esto, porque bueno, lo llevo a la notaría, pero en registro público aparecemos como copropietarios. Entonces ahí, ¿cómo podemos hacer este trámite para que yo justo pueda tener el 100% y venderle a un tercero? Así es, mira. Porque a veces, ¿no? Tristemente en los divorcios, pues nunca nos ponemos de acuerdo y pues salimos con que ya ni me hables, ¿no? Cosas. Además que, fíjate, puedes tener una sentencia, pero esa sentencia no es firme. ¿A qué le llamamos firme? ¿No? A que ya no hay recurso legal alguno, o bien ya se agotaron todos los recursos. Ahora sí ya es firme. Porque puede ser que tú tengas una sentencia, pero esa sentencia no es firme, ¿no? Entonces, este tipo de precisiones legales sí lo saben en la notaría, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, si hay una sentencia en la que dice que tú eres la dueña absoluta, bueno, pues entonces tráemela. Y entonces viene la sentencia con el auto que declaró que es una sentencia ejecutorial, es una sentencia que ha causado estado por Ministerio de Ley. Bueno, pues entonces ya tenemos un documento, ¿no? Porque puede ser que tenga la sentencia y no es la definitiva, ¿no? Hubo modificaciones en sala o en amparo, entonces por eso es importante que tenga la sentencia y y que ha causado estado, ¿no? Con esto, ¿no? Aunque en el registro público esté a nombre de los dos, pues con la sentencia ahí se va a tener que hacer dentro del trámite ante la notaría, pues esa adjudicación del 50% y luego ya el 100% a ese tercero que está comprando, ¿no? Y hablando justo de esto, de este 50%, ¿qué pasa en un inmueble cuando a lo mejor solamente hay un inmueble, pero hay menores de edad y no nos ponemos de acuerdo? Entonces, ¿hasta qué punto ya hay una resolución judicial donde yo me puedo quedar como preponderantemente me dediqué a los labores del hogar, tal vez trabajé, pero no en una empresa, no así? ¿Qué pasa con el menor de edad si mi esposo dice, sabes qué, sí lo voy a vender y no me importa, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, los jueces, es que mira, ahí son dos temas. Cuando estamos ya disolviendo, ¿no? A final del día llega la sentencia y es escuchado el menor o los menores, ¿no? ¿No importa la edad que tengan? No importa la edad. De hecho, pues a final del día es el domicilio también de los menores. Sin embargo, dentro de la disolución de la sociedad, cuando hay sociedad y cuando hay indemnización o compensación, bueno, pues entonces esa se tendrá que agotar ante el juez y el juez va a tener que resolver e insisto, solamente hasta que es cosa juzgada, hasta que ya es firme la sentencia, ya tienes tú la certeza que lo que estás comprando, ¿no? O lo que vas a vender ya es tuyo, ¿no? Ok, perfecto. Y en temas de menores de edad, o sea, ¿no me permite el juez vender si hay un menor? O sea, cuando hablamos de que no se ponen de acuerdo las partes. No, mira, fíjate que a final del día, si bien es cierto ahora con todos los criterios que hay, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, del interés superior del menor, la realidad es que se protege al menor respecto de los alimentos, se tiene que escuchar al menor respecto de el domicilio, ¿no? Sin embargo, no es que tenga un derecho a quedarse el menor, ¿no? Muchas veces hay gente que es más, que se preocupa más por el bienestar de sus hijos y he celebrado convenios en los que dicen, bueno, no nos pusimos de acuerdo, se queda a nombre de los hijos, ¿no? Y quien se quede como tutor, o sea, tendrá que administrarlos, pero no los podrá vender, al menos que haya un estado de necesidad, ¿no? Pero no es de que, bueno, como es menor de edad, entonces él tiene derecho a una parte de la casa, porque generalmente luego también me preguntan así, bueno, y entonces él tiene derecho a una parte de su casa, y no es así, porque
si se tratara de un juicio sucesorio, sí, pero en el caso de un divorcio, pues quienes son los propietarios del patrimonio, pues es el hombre y la mujer, ¿no? O bueno, o las partes, porque también tenemos matrimonios homoparentales, ¿no? Entonces, ellos tendrán derechos sobre el patrimonio que adquirieron dentro de la sociedad conyugal. Que luego también pasa que se casan por bienes separados y de todos modos adquieren las propiedades en copropiedad. O a ver, justamente hablando de bienes separados, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, ejemplo, yo me caso por bienes separados, pero me dediqué lo que ya, decías anteriormente, que creo que es muy importante para toda nuestra audiencia, yo me dediqué preponderantemente a las labores del hogar y a lo mejor no tuve este trabajo tan remunerativo como mi esposo? ¿Qué puedo hacer ahí? Porque pues entiendo que la sociedad conyugal sí es como 50-50, pero ¿qué pasa en la separación de bienes? ¿Hasta qué punto sí puedo yo exigirle al juez o incluso una indemnización por este tiempo que estuve yo con la persona, aunque no hubiera tenido hijos? Sí, esa compensación cuando tú te dedicas preponderantemente al hogar, independientemente de que exista o no exista hijos, porque dice preponderantemente al hogar, no preponderantemente a cuidar a hijos, ¿no? Okay. Entonces, porque entonces estaríamos dejando fuera precisamente a las personas que no tienen hijos, y no, dice preponderantemente al hogar. Entonces, ¿y cómo compruebas eso? Precisamente con las actividades, ¿no? O sea, si él dice no se dedica preponderantemente al hogar y giran un oficio a tu trabajo y dicen, bueno, pues es que si tenía un horario de trabajo de 9 a 7 de la noche, pues cómo te dedicabas preponderantemente al hogar, ¿no? Si quieren un oficio a tu trabajo, por ejemplo, tenía un caso de un médico y una enfermera, ¿no? El médico tenía dos trabajos, uno en una institución pública y otro en una institución privada, ¿no? O sea, él tenía dos trabajos. Y la enfermera tenían un trabajo de medio tiempo para cuidar a los hijos, ¿no? Ah, bueno. Entonces, giran el oficio y dicen, no, ella trabajaba, sí, pero también aquí hay dos temas. La acumulación de riqueza, oye, no es lo mismo el salario de un médico, ¿no? Y de un solo trabajo. Aquí el médico tenía dos trabajos. No, claro. Entonces, sus ingresos, ¿no? Y obviamente, pues él con dos jornadas laborales, pues en qué momento podía ver a los hijos. Eso no era imposible. Ella precisamente con un trabajo de enfermera, que también era menos remunerado que cualquiera de los dos trabajos de él, y el horario, pues ahí se puede acreditar que ella era la que cuidaba a los hijos. Aquí, ¿cómo va a acreditar el médico que cuidaba a los hijos? ¿No? O sea, dependiendo del caso concreto, que ahí también va mucho a la creatividad, ¿no?, de las que nos dedicamos a esta hermosa ciencia jurídica, en el que tú empiezas a ver cuáles serían los medios de prueba idóneos para acreditar mi extremo legal, ¿no? Okay. Y bueno, justamente para concluir, nos parece relevante este tema que, bueno, dará ya para muchas horas de plática, porque pues la audiencia siempre está como al pendiente de estos temas tan importantes, pero ¿qué nos dirías como sustantivo medular para estas personas que quieren vender propiedades y que están en proceso de divorcio y que se dedican preponderantemente o no, o que hay o no hijos, para que nos des como estos tips muy importantes? Y sobre todo, ese es como uno. Y dos, pues también la gente que quiere comprar, que se fija, porque a lo mejor yo compré, yo pagué un enganche, no sé qué, y de pronto pues ya me dicen que no, porque él no quiere firmar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos tips y estos consejos finales? Pues mira, yo creo que primero, cuando compran, pues que sean de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Con escritura. Porque muchas veces me toca que se van a divorciar y todas las propiedades que adquieren es con contratos privados. Entonces, aunque no tengas tú, cuando tú no tienes las escrituras de la casa, porque todas se las llevó él o todas se las llevó ella, bueno, giramos un oficio al registro civil y en el registro civil van a sacar todas las propiedades que existen. Pero si son contratos privados, ¿no? ¿Cómo yo acredito la existencia de estas propiedades? Y ese ha sido como que mayor de los problemas. Entonces, cuando adquieran propiedades, adquiéranlo por medio de escritura pública, ¿no? Porque un efecto jurídico es que son oponibles a terceros, como el caso que les acabo de comentar, ¿no? Dos, cuando vayan a disolver la sociedad conyugal, pues es importante que lo hagan de manera inmediata, ¿no? Porque muchas veces dejan pasar años y acuérdense que todo lo que no
se arregla, pues tiene problemas cuando alguna de las partes muere, porque entonces ahora me dicen, yo no estoy de acuerdo, y he tenido muchos casos sucesorios, es que yo no estoy de acuerdo que parte del patrimonio que hizo mi mamá con mi papá, ahora lo tengo que repartir con hijos de otras familias. Bueno, ¿no? pues eso es lo que pasa en los juicios sucesorios, entonces disuelvan la sociedad lo antes posible, ¿no? Otro tip muy importante, pues yo siempre he dicho que siempre es más importante, ¿no? Llegar a un buen arreglo que un buen pleito. Entonces, siempre apelar a la conciencia de las personas por el bien de lo que pues ya construyeron, ¿no? Que no echen por la borda, porque luego pues rematarlos y que tengas que pedir menos por lo que construiste, pues no está padre, ¿no? Y además, pues siempre también pensando en los menores, porque también hay casos en los cuales yo tengo los que quieren sacar a los hijos, ¿no? Y pues dices, oye, pues no es moralmente apropiado, digo, tienes el derecho porque a final de cuentas es un derecho jurídico. Y por último, siempre revisen toda la documentación. Ha habido casos que hasta a los mismos notarios se les va, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Muchas veces uno dice, no, como si lo llevé a la notaría, o sea, yo lo hice con toda la tranquilidad. O a la inmobiliaria. A la inmobiliaria, entonces siempre investiguen quién tiene la posesión del inmueble, cómo están las escrituras, si la persona se casó, si no se casó, si se divorció, en qué términos se divorció. O sea, es una investigación que a final de cuentas hacen también las inmobiliarias, ¿no? Hay veces que dicen, no quiero ocupar la inmobiliaria porque la inmobiliaria me cobra una comisión. Pero bueno, eso implica también que hagan un trabajo entre ellos, precisamente la investigación del inmueble. Y luego sale más caro el no pagar la comisión de la inmobiliaria, ¿no? Sí, exacto, por los juicios que implican, ¿no? Entonces, pues eso sería como que los tips más importantes. Pues muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a este programa. Nos llevamos como toda esta información, sobre todo los tips que nos dio son muy valiosos porque, bueno, ahorita nosotros queremos comprar un inmueble, vender un inmueble, pero sí, como dicen, no dejemos atrás, ¿no? De porque es que me divorcié y ya no quiero saber nada de la persona, pero bueno, lo tenemos que pues resolver pronto para después nosotros tener el 100% del inmueble y poder acreditar esto. Muchísimas gracias. Fíjate que me llama mucho la atención el tema del enamoramiento, ¿no? De pronto nos casamos y firmamos ahí, no sabemos ni qué es una capitulación matrimonial por sociedad conyugal, lo tuyo es mío, pero si en algún momento de la vida del matrimonio digo, ¿sabes qué? Ya no quisiera todo estar dentro del matrimonio, ¿me podría hacer como un cambio? Es decir, de sociedad conyugal a hacer separación de bienes para que después diga, bueno, pues me está yendo mejor, ¿no? En mi matrimonio, pero pues ya no lo quiero compartir, no quiero divorciarme, pero ¿pudiera haber una posibilidad? Sí, puedes hacer ambas, ¿no? O sea, puedes casarte por sociedad conyugal y cambiarte a separación de bienes, o casarte por separación de bienes y cambiarte a sociedad conyugal. Este trámite lo puedes hacer ante un notario público, y el notario público tendrá que girar el oficio del registro civil, ¿no? ¿Para qué? Para que haga ese cambio en el acta de matrimonio. También lo puedes hacer en el juez de lo familiar. También puedes hacer es un procedimiento no contencioso, ¿no? Pero que tienen que ir ambas partes a decir que quieren cambiar su régimen bajo el cual se casaron, ¿no? Y poner dentro de el clausulado cuál va a ser el estado que guardan las propiedades actuales, ¿no? Si queremos ingresar algo a la sociedad, queremos quitarlo, ahí es el momento en el que se tiene que especificar si lo van a hacer, si hay alguna propiedad que van a dejar fuera o dentro de la sociedad, o alguna especificación en concreto de pagos, de créditos hipotecarios, lo que nosotros queramos hacer para hacer ese cambio de régimen de separación a sociedad o viceversa, ahí es el momento para que se haga. Muchísimas gracias, ya para ver si me cambio de régimen o no. Oye, y justamente también quiero preguntarte algo que también me parece muy relevante, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo me llevo súper mal ya con mi esposo, pero no me divorcio, ¿no? O sea, digo, ya no me... O sea, me sale más caro el divorcio, que nos pongamos de acuerdo porque hay muchas propiedades, entonces nunca me divorcié. Pero de pronto, pues, yo fallezco o algo pasa y entonces me entero que él tenía, o más bien él fallece y me entero que él tenía otra amante o dos o tres amantes y tres hijos. ¿Qué tanto puede ser que se enteren que se murió y me vengan a decir, ¿sabes qué? Estas propiedades son mías. Entonces ahí, ¿cómo podemos resolver ese tema? Sí, mira, ahí hay varios supuestos.
Uno, pues precisamente que si están casados bajo sociedad conyugal, fíjate, si están casados bajo sociedad conyugal, él es el dueño del 50% y ella es dueña del 50%. Este 50%, si hay un testamento, ¿no? Y en ese testamento se lo deja a los hijos que están fuera y los hijos que están dentro o al amante, pues se tendrá que respetar ese 50%, ¿no? ¿Cuándo no se va a respetar ese testamento? Cuando hay menores de edad. Si esos menores de edad que son acreedores alimentarios pueden impugnar, porque se tendría que la masa hereditaria garantizar, ¿no?, los alimentos de los menores de edad. Estos menores de edad pueden ser dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Los que estén dentro o fuera, ambos tienen derecho a la masa hereditaria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no hay sociedad, ¿no? Entonces, no hay testamento, ¿no? O sea, y no hay sociedad, es separación de bienes, ¿no? Entonces, si es separación de bienes, ahí todavía se pone pues más complicado, ¿no? Porque la esposa, ¿no?, viene a ocupar un lugar como un hijo más. Okay. Entonces, si había 2 hijos, entonces ahora la masa hereditaria es a dividir en 3, ¿no? Ella es como un hijo más, ¿no? Y si hay hijos fuera del matrimonio, bueno, pues esos también van a jugar un rol. Quien no va a tener nada de derecho, ¿no?, pues es la otra pareja, ¿no? Aquí pues no somos musulmanes, en el caso de los musulmanes pues tienen derecho pues todas las esposas que tengan. Aquí en México pues no, aquí nada más se reconoce a la esposa, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay más esposas? Porque también pasa, ¿no? Exacto, justo, sí, ¿no? también pasa. ¿Qué ¿sí? tal si me divorcié y entonces ya después me volví a casar? ¿Hasta qué punto le No, toca? todavía te lo pongo más difícil. O sea, hay varias esposas al mismo tiempo, que también pasa. Aquí en México no tenemos un registro civil nacional. Tenemos un registro civil por cada entidad federativa. Entonces hay la posibilidad de que te cases aquí en la Ciudad de México y te cases en Guerrero, allá en Acapulco, hagas una fiesta, ¿no? Te casas en Las Vegas, ¿no? Y te casas en Las Vegas, exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay varias esposas? Pues la que vale es la primera. Primero en tiempo, primero en derecho. Los demás matrimonios se nulifican, entonces no tienen derecho. Y hablando de varias esposas, a lo mejor sí me divorcié, ¿no? O sea, me casé, me divorcié y la persona volvió a hacer su vida y se casó. Entonces, ahí en las propiedades le corresponden, porque pues ya el primer matrimonio a lo mejor hizo una propiedad, pero en el segundo hizo 3, ¿ya no le corresponden a la primera esposa y a los hijos? ¿O sí? Si no hay testamento, por ejemplo. A la primera esposa, como ya se divorció, ¿no?, ya no tiene derecho a lo que viene, ¿no? Los únicos que tendrán derecho, si no deja testamento, son los hijos, ¿no? ¿Por qué digo si no deja testamento? Porque puede ser que ya los hijos son mayores de edad, ¿no? Ya los hijos ya hicieron su vida, ¿no? Y muere el papá que tenía su nueva esposa, ¿no? Bueno, pues entonces, y él le dejó todo a la nueva esposa. Bueno, pues él no se puede hacer nada, se lo dejó a la esposa. ¿Qué pasa si no deja testamento? Bueno, pues entonces, ¿quiénes serían los herederos de él? Sus hijos, ¿no? Sus hijos y su esposa, ¿no? Entonces, por eso ahí sí cambia. Por eso también la importancia, no solamente de dejar claro en las capitulaciones, ver cómo, porque luego muchas veces, como tú dices, ¿no?, en la etapa nos casamos en la etapa del enamoramiento y que vamos a hacer un proyecto de vida y que, no, yo apuesto todo por ti, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente, al pasar de los años y luego que a alguno de los dos pues le vaya mejor, ¿no? O que nos han contado, ¿verdad? Claro, nos han contado historias. La prima de una amiga nos contó que pasa eso. ¿Qué sucede? Entonces, pues lamentablemente el no estar en la misma sintonía, pues puede venir el divorcio, y si no tuviste la precaución de casarte por bienes separados, pues vas a tener que dividir todo lo que hayas acumulado. Y hablando, ¿no?, de la prima de una amiga que nos ha pasado, de qué pasa si yo me divorcio, ¿no? Ya estoy súper divorciada, y de pronto la persona me quiere justo meter el juicio de que se
que dedicó preponderantemente a las labores del hogar y quiere pues propiedades o bienes o acciones de la empresa que yo tengo. ¿Puede o no esto aplicar? Mira, va a depender, ¿no? Porque a final de cuentas una vez que te divorcias, tú puedes promover la pensión alimenticia, pero porque cuando uno ingresa al divorcio, ingresa a un convenio, ¿no? Y no se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué hace el juez de lo familiar? Disuelve el vínculo matrimonial y se quedan pendientes la pensión alimenticia, la compensación, la disolución, todo. Ah, bueno, pues entonces van a hacer unos mini juicios, no dentro del juicio principal, que se llaman incidentes, ¿no? Cada uno de esos incidentes, pues se tendrán que reclamar. Hay veces que se toman medidas provisionales como pensiones alimenticias, bueno, pues esas se tendrán que respetar y hasta en tanto no haya una sentencia, ¿no? Pues tienes tú el derecho, ¿no? A pedirlo, ¿no? Pero todo tiene un término, ¿no? ¿Cuánto es el dependiendo en el caso del Estado de México, en el Estado de México sí te dice que, por ejemplo, para la pensión alimenticia, pues de manera inmediata tienes que 5 días para que promover el incidente, porque si no, se va a quedar como definitiva la provisional, ¿no? Entonces, en el caso de la sociedad conyugal, pues es infinito, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, bueno, si ya pasaron 10 años, ya caducó, ya perdiste tu propiedad. No, 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 no. En el caso de la pensión alimenticia, pues tienes derecho a pedir a pensión alimenticia el mismo tiempo que duró tu matrimonio. Entonces, pues si te duró tu matrimonio 2 años, pues entonces, y no lo promueves, pues entonces ya cuando lo pidas, pues ya, ya para qué, ya pasó más tiempo de lo que duraste casada, ¿no? Claro. Entonces. Y justamente en esa parte, ¿no? Que de pronto tú dices, bueno, pues ya pasó el tiempo, no hay inconveniente, pero si yo, ejemplo, quiero vender una propiedad que yo ya hice este divorcio, lo puedo hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Así es, así es, así es. Uh-huh. Y todo lo que adquieras después de la disolución del vínculo matrimonial ya no le pertenece en lo absoluto a la anterior pareja, ¿no? Lo que me llamaba la atención ya para también finalizar y que justo la audiencia esté súper pendiente del tema de los menores de edad, ¿no? Porque siempre tenemos que protegerlos. Y tú decías que pues si hay como un tema donde ellos tienen voz ante el juez, ¿de qué depende esto para que justo se puedan vender como las propiedades o no? Hablando justo de temas inmobiliarios, porque incluso pues bueno, dice la gente, bueno, pues no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Un poco como el remate judicial de que se va a remate la propiedad, porque no, y aún viven ahí los niños. Entonces, ¿ahí cómo funciona? Porque pues no se ponen de acuerdo y pues pasan incidentales y pues no hay nada. Fíjate que a mí me ha tocado tanto jueces del orden familiar como civiles, ¿no? Que sí toman en consideración la opinión de los menores, ¿no? No como un tema de que ellos tengan derecho a quedarse con parte del inmueble, sino también para garantizar su derecho, ¿no?, de vivienda, ¿no? Porque ellos tienen derecho a vivienda. Pero esto no quiere decir que va a haber una sentencia en el cual se va a darle una parte al menor, no. ¿No? Entonces va más por el tema de qué va a pasar con los menores, ¿no? ¿Qué va a pasar con los menores? ¿A dónde se van a ir? Porque luego muchas veces también están peleando, oye, una casa que vale 5 millones de pesos. Entonces, muy bien, cada quien con 2,5 millones, pues se compran no una casa, se podrán comprar un departamento pequeño, pero bueno, hay esa posibilidad, ¿no? Sí, pero mi pregunta justo era como, ¿qué tal si no nos ponemos nunca de acuerdo? ¿El juez puede ordenar que nos vayamos a casi a remate para que pues se pueda vender la propiedad y cada quien tenga 50-50 y aunque te dé el menor, o sea, no lo que cueste, sino lo menor? Así es. Porque, por ejemplo, si la casa cual es 5 y la vas a terminar rematando en 3, es que por eso tan importante ponerse de acuerdo. Pero hay veces que de verdad que ya es más tema de ego que de dinero. O sea, yo hay veces les he dado el claro ejemplo, digo, es que hay una inmobiliaria dice que lo puede vender hasta en tanto, o comercialmente esto vale, pónganse de acuerdo para que todos ganemos, exacto, ¿no? O sea, un 50-50. No, hay veces que es más el ego de que no. Entonces, es muy desgastante también porque pues, luego las partes traen otros temas que es de carácter emocional y psicológico que entorpece una venta, ¿no?
Y bueno, pues realmente este tema, como decíamos, pues tienes toda la experiencia, ¿no? Yo creo que ya nos has dicho a lo largo del programa todos estos casos que de pronto parecieran de la araña, pero son casos de la vida real existentes, ¿no? Así es. Entonces, ¿nos puedes dar tus redes sociales en donde te puede encontrar la audiencia para que, pues, si tienen algún divorcio, ¿no? Y quieren llevarlo de la mejor forma, pues, bueno, aquí tenemos al especialista en materia Pues familiar. muchas gracias. Me pueden encontrar en redes como DASO Asesores Jurídicos Asociados, ¿no? Así también me pueden encontrar como la página web, ¿no? Y en Facebook, ¿no? Con DASO Asesores Jurídicos Asociados. Y también pueden encontrar como Paola Vanessa, Vanessa con doble S, Navacalvo. Muchas gracias. Bueno, Estamos pues, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos están escuchando y bueno, pues si tienen algún comentario lo pueden escribir, nosotros con todo gusto lo podemos resolver y sobre todo el tema de los tips inmobiliarios, como ya nos dio aquí la doctora Paola, todos estos pues puntos medulares que debemos de siempre considerar a la venta, compra de un inmueble. Muchísimas gracias, hasta luego.